an opportunity, what a blessed opportunity to come to you at this hour. Bueno, amado pueblo, qué oportunidad más bendecida venir a ustedes ahora. At this hour in the life of the church. A esta hora en la vida de la iglesia. And also at this hour of the day on this other side, East African time. Y también a esta hora del día de este lado en el este del África. I want to talk about some very important aspect of Christian salvation in this moment we live in. Quiero hablar sobre unos aspectos muy importantes de la salvación cristiana a esta hora en la cual vivimos. At this time when we know that the Lord Jehovah is engaging with the church, there is a constant conversation. A esta hora cuando sabemos que el Señor Jehová está comprometido, está llevando a cabo una conversación constante con la iglesia. There is a relentless visitation ongoing right now between the throne of God Almighty, God the Father, and the Church of Christ, the bride of Christ. Hay una visitación implacable ahora llevándose a cabo entre el trono de Dios Todopoderoso, Dios el Padre, y la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. There is such an astounding, constant dialogue between the Father and the Church. Hay un diálogo asombroso y constante entre el Padre y la iglesia. And this is the hour at which I want to talk about some very key issues and pertinent aspects and benchmarks on Christian salvation at this hour. Y esta es la hora cuando quiero hablar sobre algunos aspectos claves y algunos puntos de referencia sobre la salvación cristiana. We know it too well that Enoch was raptured before the judgment of the flood that came during the time of Noah. Nosotros sabemos muy bien que Enoc fue raptado antes del juicio del diluvio que llegó en el tiempo de Noé. And Enoch's rapture resonates a very powerful lesson, some key lessons to the Church of Christ of this day. Y el rapto de Enoc nos dio unas poderosas y claves lecciones para la iglesia de Cristo actual. And Enoch stands out within the prophetic timeline of the Lord. He stands out as a landmark. Dentro de la línea profética del Señor, Enoc se destaca como un punto de referencia. A landmark that this generation should learn from. Un punto de referencia de la cual esta generación debe aprender. A landmark that these people, the believers of this day, should borrow from. Los creyentes de hoy deben adoptar estas lecciones de este punto de referencia. Because Enoch was raptured before the judgment or the flood that came during the time of Noah. Porque Enoc fue raptado antes del juicio que llegó en las inundaciones que ocurrieron en el tiempo de Noé. And in our continuing conversation from the Lord Almighty unto the church, y en la conversación continua de Dios Todopoderoso a la iglesia, we have seen that yes, it is true. Hemos visto que sí, es verdad. The prophecy that was embedded on the prophetic timeline, que la profecía que fue puesta en la línea de tiempo profética at Genesis chapter 5 verses 21 to 24, en Génesis capítulo 5 versículos 21 al 24, that really underscore the life of Enoch, the testimony of Enoch, que realmente subrayan la vida de Enoc,
el testimonio de Enoc. We see that prophecy of Genesis 5:21 to 24 actually gives hope to the present church. Podemos ver que esa profecía en Génesis 5, 21 al 24 en verdad le da esperanza a la iglesia presente. And it's one of those scriptures, those domains of the Bible Y es una de esas escrituras en la Biblia that go a long way to ascertain and confirm to this generation, to this present day church, that she will not see the great tribulation, que hacen mucho para asesorar y para confirmar a esta generación, a esta iglesia actual, de que ella no va a ver la gran tribulación. because Enoch was raptured before the tremendous judgment of flood that came during the time of Noah. Porque Enoc fue raptado antes del tremendo juicio que llegó en las inundaciones durante el tiempo de Noé. And that's why at this hour, even as we engage on this conversation on preparedness, Por eso ahora, incluso cuando estamos hablando en esta conversación sobre la preparación, on righteousness, on holiness, on repentance, at this hour to prepare the way for the glorious coming of the Messiah, sobre la justicia, la santidad, el arrepentimiento, a esta hora para preparar la gloriosa venida del Mesías. it cannot be lost on us that, number one, the Lord has loved the church. He's made his mission to the church, the Gentile church at this hour. Pero no podemos ignorar, primero que todo, el Señor ha amado a la iglesia, ha hecho su misión a la iglesia gentil a esta hora. And his mission to the church at this hour is to prepare her that she may be able to ascend into eternity. Y su misión para la iglesia a esta hora es de prepararla para que ella pueda ascender y entrar a la eternidad. As we see in the second prophecy again on the prophetic timeline, Tal como lo vemos en la segunda profecía que está en la línea de tiempo profética. in the book of Isaiah 26, verse 20, go, my people, enter your room, hide yourselves a little while until his wrath has passed by. En el libro de Isaías capítulo 26 versículo 20, anda pueblo mío y escóndete por un rato hasta que su ira haya pasado. And in that prophecy, the second one, Y en esta segunda profecía we see that the Lord Jehovah is promising to hide the church. Hide yourself a little while and the door is shut. podemos ver que el Señor Jehová está prometiendo esconder a la iglesia. And then later in Revelation 19, verse 14, we see them coming back with Christ the Messiah. Y más adelante en el capítulo 19, versículo 14, los vemos regresar con Cristo el Mesías. To the big war of the Armageddon, the big victory, and into the millennial rule of the Messiah. Llegan a la gran guerra de Armagedón, a la gran victoria y entrando al gran reinado milenial. And so, Enoch was raptured before the judgment of the flood that hit the time of Noah. Así que hemos podido ver que Enoc fue raptado antes del gran juicio que llegó en el diluvio del tiempo de Noé. And that tells us that Enoch really represents the church that will be raptured, will be taken up into heaven. Y esto nos indica que Enoc realmente representa a la iglesia que va a ser raptada, que va a ser llevada al cielo. However, there are certain aspects of the life of Enoch that I would like to focus on today. Sin embargo, hay algunos aspectos en la vida de Enoc en los cuales yo me quiero enfocar hoy. To
bring home a very important lesson para llevarles una lección muy importante that the present-day Christian believer needs to ingrain and cultivate into their Christian salvation. que el creyente actual necesita arraigar y cultivar en su salvación cristiana. Today, Christianity is facing a lot of assaults and challenges from different quarters, all quarters. Hoy en día, el cristianismo se enfrenta con muchos asaltos y retos que vienen de diferentes lugares. Wherever you live, wherever you work, there's so much external insults that are coming and assaults unto the Christian salvation. Donde quiera que vivas, donde trabajes, hay tantos insultos y asaltos externos que vienen. And we know too well that all these assaults and insults Y sabemos muy bien que el propósito de estos asaltos e insultos are aimed at diluting the original mission of God Almighty unto mankind, son para diluir o para disminuir la misión original de Dios Todopoderoso hacia la humanidad. and we know that the onset of sin, the entry of sin into the sin into the picture, really went a long way to deny the church our inheritance, Y sabemos que al entrar el pecado al escenario, esto contribuyó para que se le negara su herencia a la iglesia. and the Lord in his rescue mission, he made it very clear that God, he still loves creation, he loves his church, Y en su plan de rescate, el Señor lo dejó muy claro que Él todavía ama a la creación, ama a su iglesia. and he made it very clear to us that sin indeed corrupts God's love upon his creation, Y también lo dejó muy claro que el pecado corrompe el amor de Dios para su creación. and that in these days, beginning from the time he sent Christ the Messiah to the cross, Y que en estos días, empezando cuando Él envió a Cristo el Mesías a la cruz, God has had a plan Dios ha tenido un plan to return his original footprint of love, blueprint of love, de regresar su plan original de amor to his creation back to the original intention for which he created man to worship in absolute obedience, de regresar a su creación, al plan original, regresarlo a la intención original que es de adorar a Dios en obediencia absoluta. And the Lord has also come out very openly to say that there are rewards, there are benefits for obeying him. Y el Señor también ha sido muy claro al explicar que hay recompensa cuando lo obedecemos. There are benefits for helping him accomplish his plan to defeat the enemy. Hay beneficios cuando le ayudamos a Él a derrotar al enemigo, To shame the devil, para avergonzar al diablo, accomplish his plan to return creation to the original perfection of worship that he intended. para cumplir con su plan, para regresar a la creación, a la adoración original que Él propuso. Worship in righteousness, worship in holiness, Adorar en justicia, adorar en santidad, worship outside disobedience, which means worship in absolute obedience, adorar afuera de la desobediencia, que significa adorarlo en completa obediencia. So Enoch was raptured before the judgment of the flood that hit the time of Noah. Así que Enoc fue raptado antes del juicio del diluvio que golpeó en el tiempo de Noé. And so we see very clearly
from the book of Genesis chapter 5, if I am to begin with that. Y podemos ver claramente, empezando en el libro de Génesis capítulo 5, Genesis chapter 5, verses 21 to 24. Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. And today I want to bring home the point as to how Enoch was able to overcome the challenges of the day. Y hoy yo quiero llevar un punto a casa sobre cómo Enoc pudo vencer los retos de ese tiempo. And we know very much that Enoch operated from a different moment. He operated from a time at which he had no testimony of the blind healed, the cripples that have walked, the blind eyes that have opened. Y podemos saber muy bien que Enoc operó o vivió en un tiempo cuando no tenía testimonio de los ciegos que vieron, los lisiados que caminaron. Enoch had no Bible to refer to in order to build his faith. Enoc no tenía una Biblia para referirse, para construir su fe. But Enoch had a relationship with the Lord that makes him stand out in the Bible. Pero Enoc tenía una relación con Dios que lo hace destacado en la Biblia. As those few that did not see death Como aquellos pocos que no vieron la muerte and entered into the kingdom of God, having lived a life that was very pleasing and totally pleasing unto the Lord. y él entró al reino de Dios, habiendo vivido una vida que agradó a Dios completamente. So Genesis chapter 5, our lead scripture to begin with, is verse 21 on. Nuestra escritura principal, Génesis 5, empezando del versículo 21 en adelante. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Metusalén. Verse 22 says, and after he became the father of Methuselah, Enoch walked with God 300 years, and he had other sons and daughters. Versículo 22. Después del nacimiento de Metusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Verse 23. Altogether, Enoch lived 365 years. Versículo 23. En total, Enoc vivió 365 años. 24. Enoch walked with God. Then he was no more because God took him away. 24. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. The Lord raptured him into heaven. El Señor lo raptó adentro del cielo. And this is a very important prophecy. Y esta es una muy importante profecía. A very powerful prophecy that has now become center in the life of the church of this day. Una muy poderosa profecía que ahora se ha convertido central en la vida de la iglesia actual. Because we see very clearly that this is one of the prophecies in the Bible that being hope to the present day generation. Porque podemos ver claramente que esta es una de las profecías en la Biblia que le trae esperanza a la generación actual. To let them know that the church of this day will not see the great tribulation. Para dejarles saber que la iglesia de este día no verá la gran tribulación. Because Enoch stands out as a landmark prophecy and example for the present church. Porque Enoc se destaca como un gran punto de referencia para la iglesia presente. That she may be able also to live and walk with God and not see death.
que ella pueda vivir y caminar con Dios y no ver la muerte. So Enoch stands or represents those that will not see death, beloved people. Así que Enoc representa a aquellos que no van a ver la muerte, amado pueblo. And furthermore, if you look at the book of Hebrews chapter 11, in Hebrews chapter 11, verses 5 to 6, just to build up, I'm using this to set a stage for our discussion today. Y si miras en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, y estoy usando esto para construir el discurso de hoy. Hebrews 11, verses 5 to 6. He says the following: By faith Enoch was taken from this life. And then you can see here he is exalting faith, the faith of Enoch. Hebreos 11, versículos 5 y 6. Y dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Y podemos ver que aquí él está exaltando la fe de Enoc. By faith Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commanded as one who pleased God. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. So the second thing he raises there, so he raises faith as a tower, towering high, and then pleasing God. So a faithful life and a life that is pleasing to God. Lo primero que Dios eleva alto como una torre aquí es la fe. Así que primero es una vida con fe y una vida que complace a Dios. So those are some powerful things that come out of there. Entonces, estas son algunas cosas poderosas que salen de allí, Obedience to the Lord, como la obediencia al Señor, faithfulness to the Lord, la fidelidad al Señor, pleasing God, agradar a Dios and prepared his generation by preaching repentance. y también preparó a su generación predicando el arrepentimiento. So there's more to Enoch. If you read the book of Luke 21, verse 36, Así que hay más sobre Enoc. Si miras en el libro de Lucas 21, versículo 36, in the book of Jude, chapter 1, verses 14 and 15, y el libro de Judas, capítulo 1, versículo 14 y 15, and Luke 3:37. y Lucas 3, versículo 37. So you pull out some very important aspects of the life that Enoch lived. Así que puedes sacar algunos aspectos muy importantes sobre la vida que vivió Enoc. So that Enoch evaded death. He did not see death. Puedes ver que Enoc evitó la muerte, no vio la muerte. In our modern day language, you say cheated death. En nuestro lenguaje moderno se podría decir que engañó a la muerte. So he actually went to heaven without experiencing death. Efectivamente, él se fue al cielo sin experimentar la muerte. And so again, obedience and the faithfulness of his life, living a life pleasing to God, Nuevamente, la obediencia y la fidelidad de su vida, viviendo una vida que agradaba a Dios. and preparing his own generation by preaching repentance, También preparando a su generación por medio de predicar el arrepentimiento. all these things really mark the core of the life that Enoch lived.
Todas estas cosas realmente marcan el núcleo de la vida que Enoc vivió, which is a big lesson for this generation that so much needs the help of the Lord que es una gran lección para esta generación que tanto necesita la ayuda del Señor, in order to be able to not see death, de manera que pueda no ver la muerte, but to enter into heaven on that day when the Messiah comes for the church. pero en vez entrar al cielo en ese día cuando el Mesías venga por la iglesia. The glorious stairs I prophesied have already been lowered into the sky. Las gloriosas escaleras que yo profeticé ya han sido bajadas en el cielo. The conversation of the Lord and the church is heightened, it's now higher. Look at yesterday's conversation. La conversación del Señor y la iglesia ha llegado a un nivel más alto. Fíjate en la conversación de ayer, Talking about the visitation of the person, the God, the Holy Spirit, the person of the Holy Spirit in bodily form, hablando sobre la visitación de la persona de Dios el Espíritu Santo en forma corporal, and then the conversation on the redemption of Israel, y después la conversación sobre la redención de Israel, which essentially on the timeline is represented by Noah's boat that is sailing through the Great Tribulation, the many dead bodies and the flood. The boat is sailing, secured. que esencialmente en la línea profética del tiempo de Dios es representada por el arca de Noé que está navegando a través de la gran tribulación. Todos los cadáveres, los cuerpos muertos, las inundaciones, pero el barco está seguro. So this is a very important time. Este es un tiempo muy importante. However, to set us on this mission today, Sin embargo, para empezar esta misión de hoy aquí, I want to highlight the fact that at first time, when you look at the judgment that took place during the time of Noah, quiero subrayar que cuando vemos el juicio que ocurrió en el tiempo de Noé, and you extract it from Enoch, that is now our main subject of talk today, y lo extraes de Enoc, quien es nuestro tema principal hoy, then you see that there are three kinds of people that emerge in that conversation. entonces podrás ver que hay tres tipos de personas que salieron de ese mensaje. Number one, Enoch, who was faithful unto the Lord, very faithful to God, Enoch. Primero que todo está Enoc, que fue muy fiel a Dios. Extremadamente fiel a Dios fue Enoc. And he is raptured so that he does not die Y él es raptado y él no muere and does not pass through the judgment of the Lord. y no pasa por el juicio del Señor. So we see that one kind of people Vemos que ese es un tipo de persona that the Lord exalts and raises from that very powerful prophecy of Genesis 5:21-24. que el Señor eleva de esa poderosa profecía de Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Is one group of people that are represented by Enoch, who was very faithful to the Lord and was raptured, and he does not see death, does not die, and also does not pass through the judgment or the great tribulation, if you wish. Son un grupo de personas representados por Enoc que fueron muy fieles al Señor y fueron raptados. Y como Enoc no ven la muerte, no mueren y también no pasan a través del juicio o la gran tribulación. And that is the position at which the present day church is supposed to be.
Y esa es la posición donde debe estar la iglesia hoy. Because within the prophetic timeline of the Lord, the church finds herself in the same place. Porque dentro de la línea profética del tiempo de Dios, la iglesia se encuentra en ese mismo lugar. Where the rapture is about to take place, Cuando el rapto está a punto de ocurrir, and there are people who will see the kingdom of God without experiencing death. y están aquellos que van a ver el reino de Dios sin experimentar la muerte. So really we fall within the same motif, the same repeat, the same zone now that repeats the moment when Enoch walked with God right before he was raptured. Así que realmente ahora estamos en el mismo lugar, en la misma zona, que repite el momento cuando Enoc caminó con Dios, justo antes de ser raptado. And then we have a second group of people Pero después tenemos un segundo grupo de gente, de personas, those who rejected God during the time of the judgment of Noah, aquellos que rechazaron a Dios durante el juicio en el tiempo de Noé, the judgment Enoch warned about, el juicio que Enoc advirtió sobre, those who rejected God and died, aquellos que rechazaron a Dios y murieron, those who rejected God Almighty and died. aquellos que rechazaron a Dios Todopoderoso y murieron. So that's a very powerful place also to be. Entonces, ese es un lugar muy poderoso de estar, Because he is telling about the consequences of rejecting the counsel of the Lord. porque Él está hablando sobre las consecuencias de rechazar el consejo del Señor. He is coming out very openly on the consequences of a hidden life, life that does not respect God Almighty, does not honor the counsel of the Lord. Está hablando abiertamente de una vida desordenada, descuidada, una vida que no respeta a Dios Todopoderoso, que no honra el consejo del Señor. And so we see very clearly that the second group of people that the Lord beamed to this generation from the lesson of Enoch Entonces podemos ver que el segundo grupo de personas que el Señor muestra a esta generación de la lección de Enoc, he says, those who do not believe, the unbelieving community, Él dice, son aquellos que no creen, la comunidad incrédula, those who rejected God. aquellos que rechazaron a Dios. I'm reading the book of Jude, Jude chapter 1 verse 14. It says, Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men. See, he quotes, see, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones to judge everyone. Verse 15. And to convict the ungodly of all the ungodly acts they have done in the most ungodly way, and of all the harsh words ungodly sinners have spoken against him. These men are the grumblers, the fault finders. They follow their own evil desires. They boast about themselves. They flatter others for their own advantage. Estoy leyendo en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 14. Dice, también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles. Versículo 15. Para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos
por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Versículo 16. Estos son individuos, son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. So Enoch, in the book of Jude here, you see that Enoch spoke the prophecy of the judgment that was coming at the time of Noah. Aquí podemos ver que Enoc estaba hablando la profecía sobre el juicio que iba a venir en el tiempo de Noé. So here we have Enoch, who is very faithful to God and is raptured, and so he does not die and does not pass through the judgment that is coming. Aquí tenemos a Enoc, que es muy fiel a Dios y es raptado, no muere, y tampoco pasa por el juicio que viene. However, the Lord allows him to see the judgment that is coming, the days of Noah. Sin embargo, el Señor le permite ver la profecía del juicio que viene en los días de Noé. And so he speaks about that prophecy in the book of Jude, chapter 1. There's only one book in Jude, verses 14 and 15. Así que habla de esta profecía en el libro de Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15. Y solo hay un capítulo en el libro de Judas. So he saw the Lord coming to judge the world. Así que él vio al Señor que venía a juzgar al mundo, To judge the unbelieving world, a juzgar al mundo incrédulo, the ungodly people, el pueblo impío, for the ungodly acts por sus actos impíos they have done in the most ungodly ways, que han hecho de la manera más impía, and the harsh words y las palabras crueles of the ungodly people, the ungodly sinners have spoken against him. que el pueblo impío, los pecadores impíos, han hablado contra él. So that tells you very clearly that when the judgment came and the world was totally inundated and flooded and drowned, except for Noah in the ark, Eso te dice claramente que cuando llegó el juicio y toda la tierra fue inundada y todos ahogados excepto Noé en el arca, that the second group of people represented here que el segundo grupo representado aquí are those who reject God, they reject his counsel, son aquellos que rechazan a Dios, rechazan su consejo, and then they face the judgment of God Almighty and die. por eso entonces enfrentan el juicio de Dios Todopoderoso y mueren. Anybody that is proud, anybody that, even the Christians, Cualquiera que es orgulloso, incluso los cristianos, those that are Christians and they are very proud, arrogant, aquellos cristianos que son arrogantes, orgullosos, they have no reverence, que no tienen reverencia, they are irreverent to God, they are not holy, son irreverentes a Dios, no son santos. they pursue their own wisdom, Ellos persiguen su propia sabiduría, they don't listen to the counsel of the Lord, they have no fear of God, no escuchan el consejo del Señor, no tienen temor de Dios. they will also fall within the same group. Estos cristianos también caen en ese grupo, Because I said, Enoch represents the Christians that are going to be faithful in Christ Jesus. porque yo dije que Enoc representa los cristianos que van a ser fieles en Cristo Jesús, Faithful to God Almighty, fieles a Dios Todopoderoso, walking in righteousness,
caminando en justicia, walking in holiness, caminando en la santidad. and then they'll be raptured when the Messiah comes for the church, and they'll walk the glorious stairs of heaven. Entonces ellos serán raptados cuando el Mesías venga por la iglesia y subirán por esas escaleras gloriosas del cielo. And so they will not see death. Así que no verán la muerte. They will not see death, neither will they pass through the judgment of the tribulation that's coming. No verán la muerte ni pasarán por el juicio de tribulación que viene. And the second group now, I've said the unbelieving world. However, I have included in there the Christians that show irreverence. Y el segundo grupo he dicho el mundo incrédulo. Sin embargo, ahí también he incluido a los cristianos que muestran irreverencia. Those that don't listen to the counsel of the Lord, of these two prophets that are speaking to you. Aquellos que no escuchan el consejo del Señor de estos dos profetas que te están hablando. Those that don't show fear of God towards them, they don't tremble. Aquellos que no tiemblan, que no muestran el temor de Dios hacia ellos. You know, they're not moved. Whether they are spoken to, they take time. Tú sabes, nada los mueve. Cuando se les habla, toman su tiempo. They have their own agenda, they don't respond, you know. Tienen su propia agenda, no responden. The Lord says He will punish them. El Señor dice que Él los va a castigar. That are heedless and disobedient and arrogant, blasphemous, and commit abomination. Aquellos que son descuidados, desobedientes, arrogantes, blasfemos y cometen abominación. Those that reject Christ. Aquellos que rechazan a Cristo. So those who rejected God, whether in the church now or are born again, Entonces, aquellos que rechazan a Dios, ya sea en la iglesia o los que no son nacidos de nuevo, they will die, they will pass through the judgment as was the judgment during Noah. ellos morirán, ellos pasarán por el juicio, tal como fue en el día de Noé. So those are two groups. Así que esos son dos grupos. One group that is very faithful, that is now represented by Enoch, Un grupo que es muy fiel, representado por Enoch, and the other unbelieving group, the whole world that was irreverent, proud, and name it, you know. y el otro grupo incrédulo, todo el mundo que fue irreverente, orgulloso y toda cuanta cosa. After they eat well on this earth, they think I've eaten well now, I'm satisfied, I can now mock God. Después que comen bien en esta tierra, dicen, yo he comido bien, ahora puedo burlarme de Dios. And then that group, even the Christians, Ese grupo, incluso los cristianos, the Christians that are born again and don't adhere to righteousness, don't listen to this voice. los cristianos que son nacidos de nuevo y no se adhieren a la justicia, no escuchan esta voz, And don't prepare in holiness, y que no se preparan en santidad. they will be in that second category. Ellos estarán en esa segunda categoría. Those that rejected God in Enoch's time, Noah's time, Enoch, Noah, Aquellos que rechazaron a Dios en el tiempo de Enoch, en el tiempo de Noé, and died in the judgment of God, that is now within the great tribulation. y murieron en el juicio de Dios. Esto ahora se refiere a la gran tribulación. Then the third group is Noah, Y el tercer grupo es Noé, plus the 7 members of his family, those who trusted God. más los 7 miembros de su familia, aquellos que confiaron en Dios. And the Lord preserved them Y el Señor los preservó, because they are his covenant people. porque ellos son su pueblo del pacto. And I've said again, time and again,
y lo he dicho una y otra vez, that this mostly represents Israel. que estos mayormente representan a Israel. Because you know that anybody that will say, I am born again, I love Christ, and would like to worship Christ in the great tribulation must be beheaded. So then you pass through the judgment. Porque sabemos que cualquiera que diga yo soy nacido de nuevo, yo amo a Cristo, y que quiera adorar a Cristo durante la gran tribulación, tiene que ser decapitado. So there are three groups of people, beloved people, Así que hay tres grupos de personas, amado pueblo, that are raised in this prophecy that so much speaks to this generation. que son presentados en esta profecía que tanto le habla a esta generación.